Pasamos al siguiente bloque, Santi. Bien, vamos a escuchar a Gastón Funes. Gastón es médico veterinario graduado en la Universidad Nacional del Litoral. Fue jefe de departamento en el SENASA para la Organización Mundial de Sanidad Animal. Actualmente es agregado agrícola en la Embajada Argentina ante la Unión Europea en Bruselas, dependiendo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Colabora con la Embajada en lo relativo a relaciones y negociaciones agrícolas bilaterales con la Unión Europea. Recuerden que durante la charla aparecen las preguntas en pantalla. Las respuestas están debajo en la página. Que buscarlas un poquito, están debajo de la página. Buenos días, Gastón. Bueno, buenos días a todos. Como agregado agrícola en la Embajada ante la Unión Europea, les estoy hablando acá desde Bruselas, en Bélgica. Quiero agradecer primero que todo al Grupo CREA Región Litoral Sur por invitarme a esta charla, en la que trataré de explicarles la importancia del mercado de la Unión Europea para nuestras exportaciones agroindustriales y los desafíos para nuestro sector, considerando las tendencias de la demanda del consumidor europeo. La Unión Europea es un mercado consolidado de 450 millones de consumidores, con un alto poder adquisitivo. Esto se refleja en las altas exigencias y una conciencia muy fuerte del consumidor europeo en temas de calidad, sanitarios, inocuidad, sostenibilidad y de bienestar animal. La UE participa con el 16% del comercio global total y es uno de los principales jugadores mundiales en el comercio agroalimentario, tanto en su rol de importador como de exportador, con una balanza comercial excedentaria en más de 50.000 millones de dólares en este sector. Pero el perfil de las importaciones de Europa de alimentos es muy primarizado, importando principalmente materias primas para su industria alimenticia, mientras que sus exportaciones son principalmente productos alimenticios con alto agregado de valor a mercados exigentes. Las tres instituciones relacionadas con las políticas y legislación que regulan el mercado europeo son la Comisión Europea, que vendría a ser el Poder Ejecutivo, quien efectúa las propuestas legislativas, el Parlamento Europeo, que junto con el Consejo tiene poder de codecisión, y el Parlamento es el área más difícil o con más obstáculo a nuestras cuestiones, principalmente por la gran influencia de los partidos verdes, y el Consejo, compuesto por los 27 Estados miembros de la Unión Europea, con presidencias rotativas semestrales que determinan sus prioridades y plan de trabajo durante sus mandatos. Si bien la Unión Europea es un mercado único, ya que no existen fronteras ni controles entre sus países y tiene una legislación armonizada, existe una diversidad de realidades, prioridades e intereses entre los 27 Estados miembros, lo que lleva a una gran heterogeneidad cuando se discuten las políticas o marcos regulatorios y también en la forma en que los diferentes países aplican la normativa de la Unión Europea y los controles, a veces desviándose discrecionalmente de la norma armonizada. Debido a distintas crisis sanitarias, como fue la vaca loca o las dioxinas, Europa incorporó en su ley de alimentos el principio de precaución, que es un enfoque que aplica en forma sistémica, mediante el cual, ante criterios de identificación de peligro, no autoriza el uso de algunas sustancias o productos en su mercado, en vez de aplicar enfoques de evaluación completa de riesgo en base científica. Esto se aplica tanto a la producción de la Unión Europea como a los productos importados, resultando muchas veces en barreras para arancelarios. Además de estas cuestiones, las que fueron recientemente agravadas por la pandemia COVID, en los últimos años se han acentuado las preocupaciones medioambientales y sociales. En cuanto a las exportaciones agroindustriales de Argentina, la Unión Europea como bloque es nuestro principal mercado, absorbiendo el 15% del valor de las exportaciones del sector. El 80% de nuestras exportaciones a la UE son del sector agroindustrial. En 2020, la Argentina ocupó el 7º lugar como proveedor de agroalimentos a la Unión Europea, habiendo exportado por un valor de más de 5.500 millones de dólares, cuando solo importamos agroalimentos de la UE por menos de 250 millones. Como pueden ver en este slide, si bien la Argentina es el principal o uno de los principales abastecedores de varios productos a la Unión Europea, la cuestión o el desafío es que casi el 75% del valor de nuestras exportaciones se concentran en 5 productos:
por lo que cualquier dificultad de acceso a la UE en estos productos impacta fuertemente en nuestra balanza comercial. El gran desafío es diversificar y aumentar nuestras exportaciones con mayor agregado de valor, incluidas de las economías regionales, para lo que, además de los temas arancelarios, ya que la UE tiene un sistema muy complejo de aranceles, gravando fuertemente los productos procesados, existen cuestiones sistémicas que surgen de políticas y medidas proteccionistas de la UE, y en la práctica resultan en dificultades o barreras pararancelarias, y es de esto un poco de lo que quiero hablarles en esta charla. Quiero hablarles del Pacto Verde Europeo, lanzado por la Comisión apenas asumió en diciembre de 2019, cuyo objetivo principal es alcanzar la neutralidad climática, o sea, lograr 0 emisiones netas en el año 2050, convirtiendo a Europa en el primer continente climáticamente neutro. Para esto, la UE debe adaptar sus sectores económicos y productivos y revisar sus políticas medioambientales y de cambio climático, en línea con los compromisos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, por lo que revisó su ley de clima, aumentando las ambiciones de reducción de emisiones al 55% en 2030 sobre la base de 1990. Y en el marco del Pacto Verde, la Comisión publicó las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad para 2030, en las que se establecieron a modo de hoja de ruta objetivos relacionados con reducción del uso y riesgo de pesticidas, reducción de fertilizantes, reducción de antimicrobianos en ganadería y acuicultura por el tema de la resistencia antimicrobiana, alcanzar un 25% de las tierras agrícolas dedicadas a la agricultura orgánica, llegar al 10% de las tierras agrícolas para fines no productivos, o sea, para paisajismo o conservación de suelos. También propone medidas adicionales ambiciosas sobre el etiquetado, con información nutricional de los alimentos, el origen de los alimentos, estimulando las cadenas cortas y el consumo local, lo que se choca o contradice con las cadenas globales de valor, aspectos de sostenibilidad ambiental y social y de bienestar animal. La estrategia de biodiversidad también apunta a restaurar las áreas protegidas marinas y terrestres de la Unión Europea, y la lucha global contra la deforestación será una parte importante de la estrategia de biodiversidad. La Unión Europea ha sido muy explícita en que quiere convertirse en referencia global en materia ambiental y climática, y que el objetivo del Pacto Verde no se logrará solo con acciones de la Unión Europea, sino que pretende externalizar estas políticas hacia otros países, principalmente a sus socios comerciales, a través de lo que han llamado alianzas verdes, pero nosotros lo entendemos más como el llamado efecto Bruselas, mediante el cual la Unión Europea pretende influenciar con sus políticas a otros países y a los mercados. La UE propondrá una legislación integral de sistemas alimentarios sostenibles para fines de 2023. En cuanto a la reacción del sector agrícola de la UE, varias organizaciones agrícolas y traders de la cadena expresaron preocupaciones por los enfoques de estas estrategias, por considerarlas poco realistas, indicando que reducirán la competitividad del sector al no contar con todas las herramientas disponibles y que quedarían en desventajas respecto a los terceros países que exportan al mercado comunitario. Reclaman que la estrategia de la granja a la mesa tuvo solo en cuenta la mesa, o sea, los intereses de los consumidores, pero sin considerar las necesidades de la granja, o sea, la del sector productivo. Reclaman una evaluación de impacto integral de las estrategias y que la nueva política agrícola común de la UE brinde los elementos necesarios, esto es fondos, financiación, para cumplir con estos objetivos. Algunos estudios de impacto realizados recientemente por el USDA o universidades europeas indican que debido a estas estrategias, la producción agrícola de la UE caerá en forma muy pronunciada en algunos sectores, entre un 10 y un 20%, y hasta un 30% para algunos cultivos. Y también causarán aumentos de costo de producción y del precio de los alimentos y una caída de exportaciones de la UE. A esto el sector europeo argumentó que la reducción de emisiones en la UE debido a estas estrategias será sustituido por emisiones en terceros países que exporten a la UE, por lo que presionan a las autoridades europeas para restringir las importaciones que ellos consideran compiten de manera desleal debido a los mayores requisitos de la producción local en Europa. La Comisión, el Parlamento y el Consejo presionan a nivel internacional en cuanto a objetivos ambientales y bajo el pretexto de nivelar el terreno de juego,
quieren exigir reciprocidad regulatoria a sus socios comerciales, condicionando el acceso de productos importados a su mercado al cumplimiento de los mismos estándares que se aplican a la producción agrícola en la Unión Europea. Solo para graficar el impacto de esta reciprocidad que busca la UE con sus medidas, van acá algunos ejemplos. En cuanto a los pesticidas, al dar de baja las sustancias en la Unión Europea, se disminuyen los límites máximos de residuos autorizados en los productos que se exportan al mercado europeo. Asimismo, la UE, de ahora en más, tendrá en cuenta para fijar estos límites de residuo y las tolerancias a la importación, no solo los riesgos a la salud pública de esta sustancia, como es actualmente, sino también sus impactos ambientales, tanto en Europa como en los terceros países. Sobre la resistencia antimicrobiana, Europa establecerá una lista de antimicrobianos que se reservarán solo para uso en humanos, y no podrán utilizarse ni en ganadería ni en acuicultura para los productos que se exporten al mercado comunitario. Esto sin tener en cuenta las condiciones productivas, climáticas o la prevalencia de enfermedades animales en los países exportadores a la Unión Europea. En cuanto a garantizar los productos libres de deforestación, la Unión Europea está preparando una legislación sobre cadenas de suministros libres de deforestación para ciertas materias primas importadas, y entre ellos algunas que nos importan mucho, como la soja, carne, madera, maíz. Se espera que la Comisión presente una propuesta para mediados de noviembre sobre estos temas, y se implementaría un sistema de evaluación comparativa, benchmark, para los países exportadores a la UE, clasificándolos en listas de riesgo alto o bajo en relación con estas mercaderías que puedan estar asociadas con la deforestación o la degradación forestal. Y sobre bienestar animal, por el momento la única exigencia que se debe certificar para los productos que se exportan a la UE es al momento de la faena en el matadero, pero el sector europeo está pidiendo que se extienda a todas las etapas productivas en línea con las exigencias que ellos deben aplicar en la UE. La Unión Europea prohibirá, por ejemplo, el uso de jaulas en la producción ganadera, incluidas las gallinas ponedoras. Es un sector productivo muy importante en la región litoral sur. Adicionalmente, se está discutiendo la implementación de un etiquetado voluntario sobre bienestar animal. Quiero también mencionar dos iniciativas que involucran a las empresas alimentarias de Europa en el marco de la granja a la mesa, que implican el enfoque de reciprocidad que busca la UE con los países que exportan a ese mercado, ya que involucran a toda la cadena, por lo que las empresas europeas van a exigir a sus proveedores estos criterios. La Comisión lanzó, junto con empresas y cámaras de la industria agroalimentaria europea, el Código de Conducta sobre prácticas responsables de comercialización y negocios alimentarios. Casi 70 signatarios se han adherido a esta iniciativa, la cual, si bien es voluntaria, establece objetivos y acciones indicativas que los actores intermedios de la cadena, cámaras, procesadores de alimentos, operadores de servicios alimenticios y minoristas, se comprometen a realizar para mejorar y comunicar de manera tangible y medible su desempeño en materia de sostenibilidad, incluyendo compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y detener la pérdida de biodiversidad relacionada con la producción de alimentos, apuntando a un sistema alimentario sostenible. Y los signatarios de esta iniciativa exigirán estos aspectos a sus proveedores aguas arriba. La otra iniciativa es la diligencia de vida empresarial o due diligence, sobre la cual la Comisión Europea concluyó en la necesidad de tener una legislación a nivel de la UE sobre diligencia de vida en relación con temas sociales, de derechos humanos e impactos ambientales, a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos. Actualmente, solo 1 de cada 3 empresas de la UE está abordando la debida diligencia en estos temas. La Comisión está analizando opciones para regular la diligencia de vida en las operaciones de sus propias empresas y a través de sus cadenas de suministro, en lo que respecta a impactos adversos, por lo que los operadores europeos deberán demostrar que sus abastecedores, incluyendo los productos importados, no son causa de impactos sociales o medioambientales. Y en el marco de la reducción del 55% de emisiones de la nueva ley de clima, la Comisión lanzó un paquete de medidas, el llamado Fit for 55, entre las que se incluyen las siguientes medidas que pueden impactarnos.
La revisión de la Directiva sobre Energías Renovables, que propone un objetivo más ambicioso para fuentes renovables en la matriz energética de la UE en 2030. Para el sector del transporte propone más incentivos a los biocombustibles avanzados en desmedro de los biocombustibles de primera generación o de cultivo, como el biodiesel de soja. Se refuerzan los criterios de sostenibilidad de la bioenergía y la soja podría quedar clasificada como de alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo, ya sea por deforestación o por avances sobre tierras ricas en carbono, lo que impactaría en nuestras exportaciones de biodiesel al mercado europeo. Se propone también un mecanismo de ajuste en frontera al carbono, que pondrá precio al carbono en las importaciones para evitar fuga de carbono. Acá se incluirán los productos que están bajo el régimen de comercio de emisiones de la UE, que son los productos de la industria pesada. Los importadores deberán pagar con certificados de carbono las emisiones que importen a los productos importados mediante una declaración anual, y si los importadores pueden probar, mediante información verificada de los proveedores de terceros países, que ya se ha pagado un precio de carbono durante la producción del producto importado en el origen, dichas emisiones se pueden deducir de la factura final. La Unión Europea busca así que los socios comerciales adopten medidas de impuesto al carbono o de mercado del carbono. Y si bien inicialmente la agricultura no estará incluida, la Comisión se reserva el derecho para ampliar el ámbito del mecanismo e incluir más sectores o productos. Y hay una gran presión del sector europeo para que se incluyan los agroalimentos importados en este mecanismo. También la revisión actual del régimen de comercio de emisiones de la UE pone un precio al carbono y reduce el límite máximo de emisiones en determinados sectores económicos de la industria pesada por ahora. Se propone incluir también el transporte marítimo en el régimen de comercio de emisiones. Se aplicará el 100% de las emisiones para los viajes marítimos intra-UE y se aplicará el 50% de las emisiones de los viajes extra-UE, o sea, entre un puerto de la Unión Europea y un puerto de un tercer país. Esto podría tener un impacto para nuestras exportaciones por la distancia de nuestro país hacia Europa. Y también la revisión del reglamento sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, apuntando a la neutralidad climática en 2035, o sea, antes que el Pacto Verde, para lo que los Estados miembros deberán cumplir objetivos específicos para proteger y ampliar sus sumideros de carbono. Se establecerá un marco regulatorio y metodológico para lanzar la agricultura del carbono en Europa como mercado de carbono con pago en base a resultados para remoción del carbono de la atmósfera a través de prácticas agrícolas que secuestran carbono. Incluye una estrategia forestal que apunta a plantar 3.000 millones de árboles en la UE hacia 2030. La propuesta legislativa estaría a fin de año y en el marco metodológico para certificación estaría para el 2023. Como conclusión, estas políticas de la UE han venido para quedarse, tanto los marcos regulatorios oficiales como las demandas por parte del mercado y la sociedad, que son a veces superiores a la propia norma oficial. Estas son las famosas normas privadas, por lo que hay que ser estratégicos para mantener el mercado, evitando al máximo los impactos de estos enfoques. Será necesario mantener y reforzar los mecanismos de control, auditorías, trazabilidad y las certificaciones en toda la cadena, tanto en los aspectos de inocuidad y calidad como los relacionados al medio ambiente, para lo que el desarrollo de metodologías o esquemas de medición y certificación de procesos resulta fundamental. El rol de los sectores productivos y exportadores es clave, tanto en su adaptación productiva frente a estos nuevos desafíos, como en su corresponsabilidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de los mercados, complementariamente a los controles de la autoridad oficial que certifica las exportaciones. Frente al desafío de estos enfoques, la Argentina resalta su condición de país verde y su compromiso con la sostenibilidad agrícola global, en sus tres pilares: ambiental, social y económico-productivo. Consideramos que el pilar medioambiental no debe ser contrapuesto a los otros dos pilares, sino que debe permitir y ayudar al desarrollo social, productivo y económico de los países que producimos y exportamos alimentos. En este sentido, creemos que nuestro sector agropecuario y nuestros sistemas alimentarios tienen mucho para aportar a la solución de las cuestiones ambientales y al desafío del cambio climático. Para aumentar la producción de agroalimentos es clave enfocar en los aspectos de adaptación y resiliencia ante la exposición del sector a los efectos del cambio climático. Estamos convencidos que no existe un modelo único de sostenibilidad agroalimentario, o sea que no cabe acá el famoso efecto Bruselas.
sino que hay diferentes enfoques utilizando las herramientas e insumos disponibles para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, teniendo en cuenta el entorno, el desarrollo y las realidades productivas, agroecológicas y climáticas de cada país bajo enfoques de equivalencias. Y si bien es difícil influenciar estas políticas en la Unión Europea, hacemos un seguimiento cercano de las iniciativas y propuestas legislativas que deriven del Pacto Verde y sus estrategias, para intervenir en las diferentes instancias que se presenten, como por ejemplo, participando en las consultas públicas sobre esta propuesta, y acá es muy importante que participe no solo el sector público oficial, sino también los sectores privados e interesados. Si bien no tenemos muy en claro en qué consisten las llamadas alianzas verdes que la UE quiere desarrollar con sus socios comerciales, estamos convencidos de que tenemos mucha información y experiencias para mostrar y compartir. En este aspecto, y a la inversa del efecto Bruselas, creemos que la Argentina puede aportar a la sostenibilidad agrícola mundial exportando el modelo argentino, sobre la base de la innovación e intensificación tecnológica sostenible, con enfoques basados en ciencias para implementar la producción agropecuaria, mostrando al mundo los beneficios ambientales y para la sociedad en su conjunto de nuestra producción, a través de buenas prácticas agrícolas, la siembra directa, biotecnología, incluyendo la edición génica, las AgTech, la gestión forestal y ganadera sostenible, la producción orgánica, entre otros. Desde lo institucional es clave la coordinación público-privada, y hay que resaltar acá el trabajo del INTA desarrollando innovación y tecnología aplicada en apoyo permanente al sector productivo y a las pymes, adaptando las tecnologías a los distintos tipos de producción y condiciones regionales del país, desde los grandes modelos extensivos hasta la producción familiar u orgánica. También es fundamental el rol del SENASA como garante de la calidad e inocuidad de nuestra producción agroalimentaria, tanto para el consumo interno como para cumplir con las exigencias y dar confianza a nuestros mercados de exportación. En los distintos foros multilaterales, nuestro país ha planteado siempre sus enfoques, como también el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en materia medioambiental, que fuera acordado en la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas y en el Acuerdo de París, considerando las diferencias de los países desarrollados e industrializados que ya han gastado o degradado el ambiente en el pasado, vis a vis los países en desarrollo que aún contamos con activos o créditos ambientales y brindamos servicios ecosistémicos. Y en las cuestiones sanitarias y fitosanitarias o las de calidad, la Argentina reitera siempre, en el Comité SPS y en el Comité de Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial del Comercio, la necesidad de basar las medidas en ciencia para evitar barreras arancelarias proteccionistas injustificadas al comercio. Finalmente, consideramos muy importante el contacto directo entre instituciones, empresas exportadoras y cámaras del sector privado de Argentina con sus pares del sector privado e importadores europeos, para que ustedes mismos, desde su experiencia, muestren a sus socios comerciales y al mundo la sostenibilidad del modelo agropecuario argentino. Como ejemplo, quiero mencionar y recalcar el trabajo que ha venido haciendo hace tiempo APRESID, con viajes y contactos permanentes con FEFAC. FEFAC es la Federación de Fabricantes de Piensos y Alimentos Balanceados de Europa, quien ha publicado unas directrices de abastecimiento responsable de soja, en la cual ha incorporado el esquema APRESID de agricultura certificada en los esquemas de referencia de dichas directrices. Creemos que este es el camino, así tanto como a nivel oficial los intercambios entre los respectivos organismos de los países de nuestros mercados de destino es fundamental. De la misma forma, los contactos e intercambios entre los operadores comerciales de ambos lados es también clave para la generación de confianza y buscar puntos de encuentro y de interés común. Bueno, espero haber sido claro y quedo abierto a preguntas o ampliar información de la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gastón, gracias a vos. Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos fueron llegando. Contanos, ¿qué hora es ahí en Bruselas? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá son las 3 menos cuarto casi de la tarde. Hay 5 horas de diferencia con Argentina. Está por cambiar, a fin de octubre cambia a 4, se acorta 1 hora. Pero bueno, sí, estamos con la diferencia horaria de rutina. Lindísima ciudad para comer chocolates. Sí.
Bien, Bueno, Es vamos a verdad, pasar. salvo el clima se vive bien, sí, salvo el clima, sí. ¿y cómo está el clima en este momento? Está empezando a hacer frío. La verdad, tuvimos un verano muy frío, muy frío. Fue acá el peor verano desde muchos años y ahora está empezando el invierno realmente. Bueno, nosotros tenemos un día primaveral, así que vamos a aprovechar y con la primera pregunta. ¿Qué aspectos vinculados a los procesos de producción de alimentos son los que abren nuevos mercados y cuáles los que tienen el potencial de cerrarlos? Bueno, hoy la demanda mundial de alimentos, y casi yo diría paradigmática acá en la Unión Europea, pero la Unión Europea es medio como que marca tendencia, o muchos países posteriormente hacen enfoques espejo a la Unión Europea, son temas de medioambientales, de sostenibilidad medioambiental, de impacto en el medio ambiente, deforestación, la lucha contra el cambio climático, los históricos de siempre que tienen que ver con los temas de sanidad e inocuidad de los alimentos, también muy arraigado el tema de bienestar animal. eh, o sea, hoy en día el, el- el consumidor quiere mucha información y clara, y quiere información sobre esos temas. Lo que es importante, creo yo, es dar buena información respecto a esos temas, porque gran parte del consumidor europeo y esa tendencia es más que nada por sentimientos o por percepciones, y muchas veces lo que vemos es que le falta información. Le falta información de los beneficios de las tecnologías, le falta información del buen manejo y uso de esa tecnología. Ellos están, y como dijimos en la charla, quieren disminuir el uso de los pesticidas, cosa que está bien, pero también los pesticidas son necesarios y si se usan bien. Entonces, lo importante es usar bien un pesticida, eh, es como un remedio. Un remedio es bueno si se usa en buena dosis, con una prescripción acorde. Pero todos esos temas son los que hoy demanda mucho el consumidor y que van mucho más allá a veces de la legislación oficial, de la norma oficial, de la norma comunitaria, lo que son las normas privadas. Hoy también los retailers y las cadenas de supermercado muchas veces, pongo el ejemplo de los pesticidas, cuando hablamos de los límites máximos de residuos, ya la normativa oficial de la Unión Europea es bastante exigente en cuanto a los límites máximos de residuos, muchas veces muy por debajo de las normas internacionales, como puede ser un límite máximo de residuos a nivel de Codex, que es la norma internacional. Bueno, hoy las grandes empresas, las grandes cadenas de supermercados están exigiendo estándares y requisitos mucho más estrictos en cuanto a que no quieren ningún tipo de residuo de pesticida. O sea, hay dos cuestiones: cumplir con la normativa del mercado de destino y cumplir con la demanda del consumidor. Y todo lo que hace al medio ambiente, y a las buenas prácticas agrícolas y al bienestar animal. Acá nosotros muchas veces nos reímos porque acá muchas veces los perros por ahí parece que son mejor tratados que las personas. Uno va al negocio y le hace una broma al perro de una cliente y se enoja, me dice, no me lo distraigas al perro. Te da una idea de cómo el tema del bienestar animal acá está muy metido. Como lo dije en la charla, cada vez las exigencias van a ser más reforzadas, y la Unión Europea con sus planes, sus enfoques, el Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa, está apuntando a eso y va a ser cada vez más exigente. Mismo el sector se ha quejado, el sector europeo, de que las exigencias son a veces poco realistas. Bueno, y tenemos una pregunta más. ¿Qué diferencia de precio se puede esperar en productos colocados en mercados diferenciados y qué restricciones puede haber en el corto plazo? Bueno, hay dos cuestiones. Las diferencias de precios se espera que todos estos criterios y condiciones que se deben controlar, verificar y certificar, hagan de por sí encarecer un poco el sistema y que estos productos diferenciados tengan un precio diferencial. De hecho, acá en la Unión Europea, en todos los países, en algunos más, en otros menos, pero en todos los países de la Unión Europea, por ejemplo, el alimento orgánico, hay las grandes cadenas o negocios especificados, especialmente dedicados a vender
alimentos de producción orgánica, y hay una diferencia, o uno va a un supermercado y hay góndolas enteras de alimento orgánico y una fruta, una verdura orgánica, una miel orgánica, tiene un 40 o un 50% de precio por encima de un producto que no está certificado como orgánico. Por ese lado hay un incentivo, por el otro lado hay mayores incentivos para el productor, se encarece para el consumidor. Es verdad que hay que ver en qué mercado tiene más salida ese tipo de producto. Como dije al principio de la charla, el consumidor europeo es exigente, pero a la vez, por lo menos acá hay un alto poder adquisitivo. En otros mercados muy interesantes, no sé si hay esa posibilidad de pagar un plus adicional. Y en cuanto a restricciones, es todos esos criterios de calidad, de sanidad, que son un valor agregado, hay que certificarlos. Permanentemente nosotros recibimos auditorías de la Comisión Europea, de nuestro sistema de producción, nuestro sistema de control, nuestro sistema de certificación y cómo cumplimos con los requisitos sanitarios y de calidad. Y eso puede ser una restricción, una barrera para arancelaria, a veces injustificada, cuando hablo de que no se referencia con una norma internacional, y eso puede ser una restricción importante para estos mercados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gastón. Un placer tenerte. Muchísimas gracias por haberte conectado desde ya. Ojalá que salga el sol en Bruselas. No, una última reflexión en cuanto que lo dije en la charla, pero por ahí quería hacer un poco de hincapié. Cuando hablamos de los requisitos y las demandas de los mercados y de las normas privadas por un lado y la norma oficial, es muy importante la interacción público-privada y la corresponsabilidad. El sector productor es quien tiene que conocer cuáles son las normas de su mercado o del consumidor nacional, a quien también hay que brindarle las garantías de que lo que estamos produciendo es bueno y es sano y tiene un valor agregado. Entonces, tiene que cumplir con las normas el sector productor y el sector oficial, que es quien controla. Tiene que haber una buena coordinación, una buena complementación, y eso también es un asset que se vende, en donde se ve una integración público-privada que da las garantías. No es solo el sector oficial que hace el control, sino también con el sector productor, que es el corresponsable primario de lo que produce y de lo que exporta y de lo que se consume en el país. Y gracias a ustedes, y bueno, quedo a disposición. Tienen mi correo electrónico para más preguntas o cualquier consulta respecto al mercado europeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, despedimos a Gastón. Y nos vamos al siguiente espacio. Sí. Donde vamos a dar los resultados a las preguntas que fueron haciendo durante las presentaciones. Hubo muchas respuestas, así que vamos a trabajar un poco sobre eso. Vamos a analizar los resultados. La primera pregunta que se hizo durante el bloque de Federico Ast: ¿cómo te ves en el proceso de adopción de tecnologías? Vemos que la mayoría de ustedes, ahí está la placa de Walter, vemos que la mayoría de ustedes se consideran pragmáticos, mientras que en un segundo lugar están los conservadores. Bueno, pero por suerte no hay ningún escéptico, esa es una buena noticia. Es cierto. Bien, la segunda, vemos qué nos limita a la hora de incorporar tecnologías en las empresas, donde el mayor porcentaje está destinado al tiempo. Creo que sí, a las corridas estamos muchas veces y nos dedicamos poco tiempo, y eso es real, es una problemática común. Sí. Luego, muy similar está información y dinero. Te confieso, Santi, que para mí sería una cuestión de dinero la principal traba para tecnologías, pero es cierto que uno requiere tiempo para aprenderlas e incorporarlas. Sobre todo, trasladarlas internamente en la empresa, ¿no? Esos conocimientos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Walter nos va a poner los resultados. ¿Tú utilizas criptomonedas o aplicás blockchain en algún proceso de tu empresa? Vemos que todavía son pocos, ¿no?, los que lo están usando. Yo no estoy utilizando. Santi, ¿vos usás? Yo creo que no, la verdad es que no uso yo, pero sí veo que, por ejemplo, mi hijo está muy metido en todo lo que es el tradeo y compra-venta, y la verdad es que veo que es algo que cada vez se está utilizando más, capaz en las generaciones más
más jóvenes, quienes son, a contraposición de mi hijo, mi padre, por ejemplo, no está mucho más negado con el tema. Claro, ¿qué edad tiene tu hijo? 16 años. Justo hablando de nuevas generaciones, ¿no? Un poco es eso. Bien, ¿en qué plazo de tiempo pensás que el blockchain va a ser parte de la vida cotidiana de las empresas? Y acá vemos que el futuro está bastante más cerca de lo que pensábamos, porque creemos que la mayoría de las respuestas está que en el próximo año esto ya va a estar empleado. Así que bueno, la verdad es que un poco, como dijeron los redondos en su momento, el futuro llegó. Sí, totalmente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera considerás que el blockchain va a cambiar la relación que tienen los productores con los consumidores? Y bueno, acá en los resultados estamos viendo que hay muchos que todavía no saben al respecto, hay muchos que sí ya le ven un beneficio y hay muchos que todavía no lo saben. Creo que son cosas muy disruptivas, innovadoras, y eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Con respecto a cómo va a ser. Y un poco pasa por ese lado. Sí. Bueno, estas fueron las preguntas del primer bloque de Federico y ahora nos vamos a las segundas que están relacionadas con lo que recién Gastón nos estuvo contando. Bien, ¿implementás algún protocolo de certificación o trazabilidad que te permita diferenciar tu producción? Acá vemos que el 38% dice que no, mientras que las respuestas están un poco más distribuidas para las distintas producción de carnes. Sí para granos, 38% también para granos. Vemos que entonces ya hay algunos que ya están trabajando, ¿no? Pensando en que vale la pena diferenciar su producción, ¿no? Muy bien, bien por ellos. Y la última de Gastón es si están realizando alguna medición de impacto ambiental en sus empresas. No, un 57%, y algunos lo están evaluando en segundo lugar. Bueno, este es un tema, la verdad, que tenemos que trabajar muchísimo. Me parece que es lo que se viene. Por lo menos conocernos qué impacto ambiental estamos generando con nuestras empresas. Cuán importantes son las mediciones. Sí, lo que no se mide no se sabe y no se puede mejorar. Exactamente. Ahora vamos a pensar en qué porcentaje de tu equipo de trabajo tiene menos de 30 años. Y acá lo que vemos es que un 25% de menos de 30 años tiene el 69%, o sea, el 69% de las empresas tienen un 25% de jóvenes. Sí, la mayoría, mira, en la mayoría de las empresas, 1 de 4 empleados tiene solamente 30 años, ¿no? Y a ver, ¿qué roles estarían ocupando estos jóvenes? Los resultados son que están repartidos mitad y mitad entre puestos técnicos y también puestos administrativos, no así en gerenciales. Bueno, ahora, ¿qué